Bases moleculares de la herencia. En este video se hablará sobre el dogma central de la genética, las propiedades del DNA, las etapas principales, las cuales son la duplicación del DNA, la transcripción del DNA y la traducción del RNA mensajero. Primero comencemos hablando sobre el dogma central de la genética. Las relaciones de información entre el DNA, RNA y las proteínas están entremezcladas. El DNA genómico dirige la síntesis y la secuencia del RNA, y este a su vez dirige la síntesis y la secuencia de los polipéptidos. Asimismo, existen procedimientos implicados como son la síntesis y el metabolismo del DNA y el RNA. El dogma central establece los principios fundamentales de cómo se lleva a cabo la expresión genética y la síntesis de proteínas en los organismos vivos, y que la información genética fluye de manera unidireccional desde el DNA a través del RNA mensajero, y finalmente se traduce en proteínas funcionales. Una vez teniendo en cuenta el dogma central de la genética, tenemos a las propiedades del DNA, pero para esto debemos saber que DNA significa ácido desoxirribonucleico, y este contiene toda la información genética de un ser vivo. El DNA es una macromolécula de ácido nucleico polimérico, constituida por tres tipos de unidades: un azúcar con 5 carbonos, la desoxirribosa, una base que contiene nitrógeno y un grupo fosfato. El azúcar en este caso se le llama desoxirribosa. De ahí viene su nombre, ácido desoxirribonucleico. Y existen dos tipos de DNA: el DNA nuclear, que se encuentra en el núcleo de las células, y el DNA mitocondrial, que se va a encontrar en las mitocondrias. El DNA está formado por dos líneas giradas, formando así una doble hélice con las desoxirribosas, además de grupos fosfatos. Adherido a cada azúcar existen una de 4 bases nitrogenadas. Estas bases son de dos tipos: purinas y pirimidinas. En el DNA hay dos bases de purina, que son la adenina y la guanina, y dos bases de pirimidinas, las cuales son la timina y la citosina. Los nucleótidos están constituidos por una base, un grupo fosfato y un azúcar, y estos se van a polimerizar en cadenas largas de polinucleótidos, debido a los enlaces 5,3-fosfodiéster, que se van a formar entre las unidades adyacentes de desoxirribosa. El DNA se guarda en histonas, que se guardan en nucleosomas y a su vez se van a guardar en los telómeros de los 46 cromosomas que hay dentro del núcleo de cada una de nuestras células. En el genoma humano, estas cadenas de polinucleótidos están constituidas por millones de nucleótidos. El dogma central de la biología molecular consta de tres etapas principales, las cuales son la duplicación del DNA, la transcripción del DNA y la traducción del RNA mensajero. Primero tenemos a la replicación del DNA, y durante este proceso la doble hélice de DNA se desenrolla, y cada hebra sirve como molde para la síntesis de una nueva hebra complementaria. Este proceso da como resultado dos copias idénticas del DNA original, así que la célula tiene el doble de la cantidad de DNA que necesita. Entonces la célula se puede dividir y depositar la mitad de este DNA en la célula hija, de manera que la célula hija y la original sean en muchos casos absolutamente idénticas genéticamente. Posteriormente tenemos a la transcripción, que es en donde la información de un gen se utiliza para poder generar un producto funcional, como lo es una proteína. El objetivo de la transcripción es llegar a producir una copia de RNA de la secuencia de DNA de un gen. Así que la transcripción es el proceso mediante el cual la información genética del DNA se transcribe en RNA, ácido ribonucleico. La enzima llamada RNA polimerasa es quien se va a unir al DNA y así sintetizar una cadena de RNA complementaria a una de las hebras de la DNA. Por su parte, este RNA mensajero va a resultar conteniendo la información necesaria para lo que es la síntesis de proteínas. Posteriormente tenemos a lo que es la traducción, la cual es un proceso mediante el cual la secuencia del RNA mensajero se va a traducir en una secuencia de aminoácidos para llegar a ser capaz de formar una proteína funcional. Esta traducción no se hace con letras individuales. El proceso de traducción va a ocurrir en lo que son los ribosomas, los cuales son complejos de DNA y proteínas conjuntas que se van a encontrar presentes en las células del cuerpo humano. Son las tres letras y el lector, en este caso
el ribosoma, quienes vienen a viajar en lo largo del RNA mensajero. Se va a leer a lo largo y detectar cuáles son estas letras por debajo de ella. También decide cuál aminoácido debe colocar, y es el que se suma a la creciente cadena de aminoácidos, la cadena polipeptídica, para llegar a convertirse en una proteína. Es en este punto en donde los RNA de transferencia van a transportar los aminoácidos al ribosoma y se van a encargar de unirse a lo que es el RNA mensajero mediante codones, los cuales son las secuencias de 3 bases en el RNA mensajero. Estas secuencias de aminoácidos se van a unir entre sí para ser capaces de formar una cadena polipeptídica, la cual posteriormente se pliega y se va a modificar para formar una proteína funcional. Ahora tenemos a la reparación. Los seres vivos han generado por evolución diversos sistemas elaborados de reparación para contrarrestar muchos de los tipos de daño en el DNA producidos por agentes, ya sean internos y externos. Los procesos de reparación que ayudan a arreglar el DNA dañado incluyen la revisión directa, que es en donde algunas reacciones químicas que dañan el DNA pueden ser deshechas directamente por enzimas de la célula. También tenemos a la reparación por escisión de bases y de nucleótidos, en donde el daño es a una o a unas cuantas bases de DNA, y se suele arreglar al eliminar o a escindir y reemplazar la región dañada. En la reparación por escisión de bases solamente se va a quitar la base dañada, y en la reparación por escisión de nucleótidos, que es como la reparación de malaparamento que vimos antes, es en donde se elimina una sección de nucleótidos. Finalmente tenemos a la reparación de roturas de la doble cadena de eucariotas, en donde se van a utilizar dos vías principales, las cuales son la unión de extremos no homólogos y la recombinación homóloga, para así reparar rupturas en la doble cadena del DNA, es decir, cuando un cromosoma entero se divide en dos pedazos. Finalmente tenemos a la mutación, la cual se puede definir como una alteración en la secuencia del DNA. Cualquier cambio de pares de bases en cualquier parte de la molécula de DNA puede considerarse una mutación. Una mutación puede comprender la sustitución de uno o de más pares de bases, de elección o la inserción de uno o de más pares de bases. O puede constituir una alteración importante de la estructura de un cromosoma. Las mutaciones pueden producirse dentro de las regiones de un gen, que van a codificar a la proteína, y en regiones externas a los genes, los cuales van a afectar a su expresión, o en otros sitios del DNA. Las maneras en que se pueden clasificar las mutaciones genéticas son en mutaciones espontáneas, mutaciones inducidas y mutaciones adaptativas. Todas las mutaciones son espontáneas o inducidas, aunque estas dos categorías tienen un cierto solapamiento. Las mutaciones espontáneas son las que se producen de manera natural, y no hay ningún agente específico asociado a ellas, y se supone que debidas a cambios aleatorios de la secuencia nucleótida de los genes. La mayoría de estas mutaciones están relacionadas a procesos químicos o biológicos normales, de lo que es el organismo, que van a alterar la estructura de las bases nitrogenadas. En contraste con estos sucesos espontáneos, las mutaciones se producen para la influencia de cualquier factor externo. Se consideran mutaciones inducidas. Pueden ser el resultado de agentes naturales y artificiales, además de los diversos tipos de radiaciones. Se conoce un amplio espectro de agentes químicos, tanto naturales como producidos por los humanos, que también son mutagénicos. Las mutaciones también pueden clasificarse según el tipo celular o la localización cromosómica en que se producen. Se pueden dividir en mutaciones somáticas, mutaciones germinales y mutaciones autosómicas, en donde las mutaciones somáticas se pueden producir en cualquier célula del cuerpo, excepto en las germinales. Por otro lado, las mutaciones germinales se van a producir en los gametos. Y finalmente, las mutaciones autosómicas se van a producir en los genes localizados de los autosomas, mientras que las mutaciones ligadas a X se producen genes localizados en el cromosoma X.